Buenos días, tardes o buenas noches. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Mi equipo está conformado por Solís Rivera Pedro Valentín y su servidor Rodolfo Martínez Montalvo. A continuación les mostraremos las tres conexiones que se pueden realizar, las cuales son con C#, Java y PHP. A continuación les mostraré la conexión de Java con MySQL. Como vemos aquí en primeras, para poder hacer la conexión, necesitamos descargar una librería la cual nos va a permitir gestionar una conexión con las bases de datos y con el MySQL. Como vemos, ya añadí la librería. La librería la pueden buscar en internet como MySQL Connector con Java. Ahora veremos las importaciones. Para poder utilizar los métodos de conexión, necesitamos importar java.sql.connection, java.sql.driveManager, java.sql.sqlexception. Necesitamos crear una variable de tipo connection. Como ven, aquí ya la he creado. De ahí creamos un método para poder establecer la conexión y creamos un método para desconectarnos. Como vemos aquí, este es el driver, el cual estoy extrayendo para poder utilizarlo. A continuación utilizamos drivemanager.getConnection, Java DDC MySQL, y aquí establecemos el nombre de nuestra base de datos. Le podemos poner localhost, tema. Aquí, por ejemplo, yo utilizaré tema 2. Aquí va nuestro usuario. Casi cuando se crea una base de datos, por defecto nos trae el root. Sí. Y de contraseña tendríamos la que establecimos. En caso de no tener una contraseña, lo dejaríamos en vacío este campo. Y ya después vamos a retornar la variable de conexión, la cual ya nos permite acceder a la base de datos. En el método lo que vamos a añadir es la variable que realizamos de tipo connection, y la cerramos, .close. Ahora procedemos a ver el programa. Como vemos, el botón lo que hace es extraer los datos que nosotros pusimos, y lo que hace es añadirlo al insertar los datos en la base de datos. Después lo que hace es vaciar la tabla y extraer los datos ya actualizados de la base. Como vemos, un ejemplo lo ejecutaré y veremos cómo es su función. Aquí, como vemos, ya tenemos datos en la base, la cual es llamada tema 2. Ahora lo que procedemos es agregar el número de departamento. Como esta va a ser nueva, vamos a añadir a 02. Le podemos agregar un nombre del departamento. Podemos agregar sería Department System 2. Aquí vamos a poner lo siguiente. En el administrador de departamento le pondríamos como ejemplo, y aquí lo podemos dejar en vacío. Como vemos, estos son los datos que tenemos actualmente en nuestra tabla.
y nosotros cuando le damos a insertar se agrega el dato. Como vemos aquí ya se agregó, y para asegurarnos abrimos nuestro MySQL y revisamos que en la base de datos se haya guardado los datos que hemos enviado. Seleccionamos, mostramos las tablas. La que ocupamos nosotros fue la de department. Hacemos un select asterisco from department, y como vemos aquí se encuentra la que hemos agregado, A02 department system 2 000130. El administrador de departamento es de A00, y como vemos ya se queda en un campo vacío la locación, si es que no le agregamos, y ya si le queremos agregar pues le añadimos en el campo que de la locación. A continuación les mostraré la conexión de MySQL con C#. Como vemos aquí he creado un pequeño ejemplo que solamente dice que verifica la conexión. Lo que nos va a hacer este botón es que cuando lo presionemos y la acción que se ejecute no sea nada, entonces nos significa que nuestra conexión a MySQL es correcta. De lo contrario nos arrojará una excepción. Como vemos aquí he creado una clase que se llama conexión, la cual he añadido un método que se llama public static connection conecta. Aquí ustedes le pueden agregar un nombre que ustedes quieran, y aquí creé una variable de tipo MySQL connection y le mandé estos parámetros. Server va a ser igual a localhost, la base de datos cuál va a ser el nombre de la base. Aquí con UID va a ser el usuario con el que nosotros estamos ingresando, y en PWD va a ser la contraseña que tengamos establecida para poder entrar a nuestro gestor de base de datos. En esta línea nosotros lo que hacemos es, con el objeto que creamos, abrimos la conexión y retornamos la conexión ya abierta. Para poder utilizar MySQL Connection, lo que necesitamos es agregar una librería, la cual ustedes podrán descargar, que se llama MySQL Connection Net 699. Eso dependerá de la versión .msi. Aquí, como vemos, una vez que lo tengan descargado, lo ejecutan y eso se les instalará en el sistema. Y después, para poder utilizar la librería, le damos en agregar referencia en nuestro proyecto. Como vemos aquí, yo ya lo tengo, pero lo que podemos hacer es seleccionar la opción de examinar y dirigirnos a donde tengamos instalado donde se nos haya instalado la carpeta en disco local C. Como vemos aquí ya estoy en la carpeta que fue creada, y aquí como vemos aquí se encuentra, esta es la que vamos a agregar, mysql.data.dll. Le damos a agregar, como yo ya la tengo agregada no le doy a agregar, le palomeamos esta opción y le damos a aceptar, y con eso ya nos dejaría importar la librería, la cual es mysql.data.mysqlclient. Como pasamos al código de nuestro programa, la cual mandamos a llamar la clase y el método que hemos creado, que se llama conecta. Lo ejecutamos y, como habíamos dicho en un principio, cuando aplastemos el botón no nos va a arrojar nada, por lo mismo de que la conexión fue hecha con éxito.
pero si modificamos, por ejemplo, en nuestra conexión la contraseña de de nuestras bases, al momento de ejecutarlo no nos va a marcar error al ejecutar, pero al momento de presionar el botón nos va a arrojar una excepción, por lo mismo de que la contraseña que nosotros estamos agregando no es la correcta para establecer la conexión con MySQL. Esperamos a que nos arroje la excepción, y como vemos aquí nos dice excepción no controlada del tipo MySQL Data, MySQL Client, MySQL Exception en mysql.data.dll. Aquí nos especifica la autenticación del localhost del usuario root usando el método MySQL Native Password ha fallado y nos ha dado un acceso denegado a nuestra base. Y aquí nos dice que usa password, sí, como vemos, y aquí corregimos de nuevo esto, le damos stop. Nosotros cada vez que ejecutamos la aplicación, cuando nosotros le demos conectar, nos mantiene conectado a la base hasta que nosotros cerremos el programa. Se puede anular la conexión, o también podemos agregar el método para que cierre la conexión cuando nosotros le demos la opción salir o cuando acabemos de ocupar las bases. A continuación mostramos un formulario realizado en PHP donde demostraremos la conectividad mediante el ODBC. Este pequeño formulario está aplicado sobre la base de datos tema 1 actividad 2 sobre la tabla sucursales. En este caso, para demostrar que estamos realizando la conexión mediante ODBC, vamos a hacerlo llenar estos campos, una inserción a la base de datos y este otro pequeño formulario que es un delete sobre la tabla sucursales. A continuación les mostraremos el código de nuestro pequeño formulario. En este caso, esta parte de código solamente la presentación de nuestro formulario que observaron anteriormente, que es este. Lo importante viene a continuación, que es donde utilizamos el conector ODBC para realizar la conexión de nuestra base de datos a el formulario hecho en PHP. Para comenzar, para conectar la base de datos, utilizamos el comando odbc-connect, que este nos permite pues hacer la conexión mediante el ODBC, donde tendremos que poner el driver de nuestro controlador. Tendríamos que fijarnos en herramientas administrativas, entrar a los datos, y ahí en esa ventana de datos ahí viene lo que viene siendo el driver que nosotros vamos a poner en este campo que estoy señalando acá. En mi caso es el MySQL ODBC 3.51 driver. También tenemos que poner el servidor, que es el localhost, en todos, creo que en todos, el puerto, que en mi caso es la base de datos sobre la que vamos a trabajar, el usuario y la contraseña. Esta pequeña condición del if es para verificar si hay algún error mediante ese comando. Entonces nos va a arrojar un error que es error en la conexión. Estos pequeños campos que se observan acá son solamente para guardar los que tienen lo que tiene el TXT, la caja de texto en nuestro formulario, lo que viene siendo nombre de empresa, domicilio y los que se observan. Después, en SQL Server, esta variable que se llama SQL, vamos a hacer el insert, donde utilizamos las variables estas para guardar lo que tienen las cajas de texto de nuestro formulario. Esta variable que es SQL2, vamos a hacer el select, que es para verificar que se agregaron nuestros datos mediante el insert. Este comando, que es el odbc-exec, es para ejecutar ese insert y para ejecutar el select. Si hay un error,
nos va a mostrar mediante el comando odbc-error message cuál es el error que se produjo al hacer, podría ser en el insert o en el select, igual este es lo mismo. También el odbc-result all, que es para, en mi caso, mostrar el select, solamente que en este caso no lo hice con tabla, sino nada más lo va a mostrar así, que más adelante lo van a ver. El odbc free result, que es para limpiar la memoria de lo que viene siendo las dos consultas que hicimos, del insert y del select. Y finalmente el odbc close, que es para cerrar la conexión de nuestra base de datos. El otro formulario, que es para eliminar, hicimos lo mismo. Como pueden observar, aquí está el if con la conexión mediante el odbc con los mismos campos. En este caso solo vamos a hacer la eliminación mediante la caja de texto que contiene el nombre de la sucursal. Aquí hacemos el delete from, mientras el nombre de la sucursal, que es un campo que tiene la tabla sucursales, sea igual al lo que contiene la caja de texto de nombre de la sucursal, que es esta, nombre de sucursal. Ahí tuve un pequeño error que le puse nombre empresa, pero es nombre de sucursal. Igual ponemos el if para ejecutar lo que viene siendo el delete from, y el otro if que es para ejecutar la consulta para verificar que exactamente han sido eliminados esos datos. Igualmente les recuerdo que es mediante el comando odbc exec. Y lo mismo que el anterior formulario, que es utilizamos odbc-result all para mostrar, no en una tabla, sino mostrar los datos. Más adelante lo van a ver. El odbc-free result, que es para limpiar la memoria de las anteriores consultas que hemos hecho, y el odbc close, que es para cerrar nuestra conexión. Ahora procedemos a la demostración de que exactamente funciona esa conexión mediante ODBC, donde agregaremos una empresa. En este caso ya tengo unos campos registrados de que ya hice algunas pruebas. Ponemos Bimbollos, domicilio, avenida, ponemos esa, ponemos 1, 2, 3, 4, animal, vamos a ponerle este que está ahí acá, y le damos a agregar. Se tienen que agregar los datos, y como observaron en el código, hice un select from, que es para mostrar los datos que tiene esa tabla. Vamos a agregar, esperamos un momento, y como pueden observar, está esta pequeña página o formulario donde nos muestra la consulta mediante el select. Y como pueden observar, aquí se encuentra nuestra sucursal que agregamos, y eso nos da a demostrar que sí está funcionando nuestra conectividad mediante ODBC. Regresamos y ahora vamos a hacer la eliminación del otro formulario, que es mediante el otro formulario, y igual vamos a demostrar que sí funciona esa conexión mediante ODBC mediante un delete. Entonces vamos a poner la empresa que pusimos, que es Bimbollos, y le damos a eliminar sucursal. Como pueden observar, sí funciona nuestra conectividad mediante ODBC. Pues ya no procede nada, solo en este tutorial demostramos que funciona la conectividad de ODBC, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.